vamos a ver algo muy hermoso, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Que la gloria postrera sea mayor que la primera. Alabado sea su nombre. Alabado. Y eso quiere decir algo muy importante, hermanos, que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu superiormente que su primer tiempo. Y eso va a pasar. Pasó. Sobre Jesús derramó su espíritu. Cuando estuvo bautizándose Juan el Bautista, Jesús, que fue el profeta grande y pequeño, hermano, grande, porque le tocó escuchar al Padre cuando dijo: este mi Hijo amado, complaciente, y vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Después subió con Jesús y después bajó de nuevo. Fue el único profeta, Juan el Bautista, que vio, primo de Jesús mismo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabemos perfectamente, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús juzgarán a los hombres. Amén, perdón. Y eso está pasando, mi hermano. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, dice la palabra y la Biblia. Dice, honrando siempre al Padre y al Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Mire. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado, dice, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Alabado sea su nombre. La palabra es clara, hermano. Porque acuérdense que Jesús estuvo en carne aquí, así como nosotros. Y tenemos que confesarlo, que Él estuvo en carne. Porque Juan 3:16 ya no sabemos de memoria. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermano, como sacrificio vivo por nuestros pecados. Porque la Biblia habla de un oriente y de un occidente. Y ahora este occidente, hermano, por eso, mire, la Biblia, acordémonos que el Evangelio llegó primeramente a Norteamérica. Y de ahí fue entrando, hermano, de una manera más concientizada por parte del Espíritu Santo hacia lo que es América Central y América del Sur. Y ahí es donde la gloria postrera es mayor que la primera. Aquí en América, le digo, hay muchos hombres bien temerosos de Dios. Hombres que hacen encierros, ¿no? Hombres que lo buscan en espíritu y en verdad. Con un corazón contrito, fraguado, aguado, o sea, accesible. Porque contrito significa accesible. No va a ser muchas las veces que muchos siervos y siervas no han leído la palabra, el Salmo 51, que no dicen contrito, sino contrito.
Contrito es otra cosa. Dice corazón contrito y humillado. Un corazón accesible a las cosas de Dios. Ahí entra lo que él dice en la iglesia, a ver, la Odisea, que yo toco la puerta. Si tú me abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo, dice, y tú cenarás conmigo. Amén. Pero esa parte es muy esencial cuando tú recién vas a abrir las puertas del corazón de Dios. Porque acuérdense que la iglesia de la Odisea es una iglesia muy fructífera, próspera, ¿ya? Pero fue tan próspera que se olvidaron, hermano, de lo que es un ser sin Dios, un ser sin Jesús, un ser sin el don del Dios viviente en un ser humano, hermano. O sea, miserable le dice la Biblia, hermanos hermanos. Y ese es un punto muy importante que tenemos que tocar. Porque si hablamos de Jesús, vamos a ver, perdón. Vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis 3:20, creo. Uno se sabe, no de memoria, pero en la iglesia de la Odisea. Perdón. Mire, y te habla la Biblia, hermano, 3:15 del libro de Apocalipsis. Te habla claramente que Jesús tiene que estar en tu corazón, que Él va a tocar la puerta de tu corazón. Y acuérdense que hablamos ahorita, que las palabras de Jesús juzgará al hombre, dice. Y Jesús habla claramente, el que cree en mí, no cree en mí, dice. O sea, una forma con signo de admiración. Si no cree en el que me envió. Amén. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, dice. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino en el que me envió, dice. Él habla mucho del Padre. Antes de leer este pedazo de Apocalipsis aquí, este poquito, esta partecita, amados hermanos, en Apocalipsis 3:15. Perdón. Hermano, vamos a explicarle algo muy detallado en esta. Que Jesús habló siempre del Padre. Jesús siempre, primeramente, por ejemplo, cuando Lázaro, acuérdense que cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días, hermano, de estar muerto, él primeramente miró los cielos y miró al Padre. Y Jesús, y Lázaro resucitó. Ya sácate esa venda y anda a un baño, porque imagínense 4 días. Solamente Dios hace eso. Para que nos demos cuenta cómo. Por eso ahí dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino en el que me envió. Y también los apóstoles que hablan en el libro de Juan, perfectamente lo habla y lo dice, que ¿a dónde va usted, Rabí?, le preguntan los apóstoles. Dice, yo voy al Padre, que Él es mayor que yo. Se hace pedazo la Santísima Trinidad, hermano, perdón. Porque la Santísima Trinidad, de un libro que todos conocemos, habla claramente que hablan de 3 dioses con la misma naturaleza divina, ¿amén? Pero 3 dioses igualitos. O sea, la naturaleza los hace iguales, pero no son iguales, o sea, tienen cierta diferencia. Es un solo Dios, amén. No digo que no. Cuidadito, hermano. Pero su naturaleza es divina, ¿sí? Es divina. Y aquello habla de Jesús. Las mismas palabras de Jesús son las palabras del Padre que juzgarán a los hombres, hermano. A los hombres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, cuando estemos hablando
cuidémonos de no hablar ninguna palabra ociosa, porque por toda palabra pagaremos en esta vida. Primerito, escúcheme, usted primeramente se paga aquí, sobre la tierra, hermano. Eclesiastés es muy claro, bajo el sol, ¿sí? Te habla de la vida de esta tierra, la vida, la mundanidad, lo malo, lo soberbio, lo orgulloso, los jactanciosos. Toda esa situación habla claramente la palabra y la Biblia en el libro de Eclesiastés. La vida bajo el sol. Entonces, por toda palabra mala, ociosa, vaga y vana, hermano, pagaremos aquí. Porque están contándose, amados hermanos. Es por eso que la Biblia, siempre lo digo, que la Biblia te habla del hombre maldiciente, el que maldice, hermano. Y también del hombre malediciente. El hombre malediciente que solamente habla maldad contra sus hermanos o contra gente conocida, con su vecino o con la propia familia, con sus hijos, sobrinos y familia. Ese malediciente. Y el hombre maldiciente, muchas de las veces se los ve hasta en películas, hermano. ¿Se ha visto? Hombres o muchachos jóvenes que aprenden maldito, solamente maldiciendo. Ese es el hombre maldiciente. Es por eso que tenemos que cuidar nuestra boca, hermano. No sé si que usted se enteró, un presidente de un país, hermano, que maldició al pueblo de Israel. Y en menos de una semana, hermano, ¿qué pasó? Le salió una enfermedad, hermano, súper incurable. Porque ¿sabe qué dijo este varón? Te maldigo, Israel. Te maldigo, aún de mis entrañas, te maldigo, imagínate. Desde ya se maldició el mismo. Entonces, tenemos que cuidar nuestras palabras, hermano. Esa palabra gruesota que dijo aquel hombre, no duró ni un mes duró, hermano. Creo que ni un mes duró. Nos vemos. Y allá sí a Dios te coja cargo. Ya Dios sabrá dónde lo puso, porque yo no puedo decir. Seremos juzgados, pero yo no te puedo decir si vas para allá, vas para acá. No sé, hermano. La Biblia, eso sí, sé decirte una cosa, que la Biblia habla de una gran cima que separa la muerte de la vida y la vida de la muerte. ¿Sí? Así que cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro pensamiento también. ¿Sí? Porque muchas las veces también tenemos algo, eso hay que decirlo, es muy importante. La segunda carta de Juan te habla claramente que cuando tú tienes que tener cuidado también al tratar a tus hermanos muchas las veces. Claro que en estos días, en estos tiempos, hermano, te habla de una generación perversa, ¿sí? Oiga, la generación perversa no crea que sale de afuera hay perversos, amén, no digo que no, pero la generación perversa que sale, hermano, de la propia iglesia, parece mentira, hermano, perversa y malvada, y esa generación quiere señales, hermano. Es por eso que una iglesia donde lo primero que pregunta a la gente, oiga, allá están haciendo milagros, en esa iglesia hay milagros, en esa iglesia hay curaciones, allá van toditos, hermano. ¿Por qué? Y dejando sus iglesias, hermano, en donde nacieron, mis hermanos, y sabe que Dios es omnipotente, omnisciente, hermano, y donde quiera, donde quiera está Dios. Pero la generación perversa y malvada, la que está dentro de la iglesia, hermano, busca señales. Y esas señales, la gente corre para allá. Siendo cristianos, hermano, ellos corren para allá. Donde dice que, oye, en esa iglesia están haciendo milagros, vamos, eso se llena. ¿Me entiendes? Esa es la generación perversa y malvada que busca, ¿me entiendes? Sin buscarlo a Dios, ¿ya? Eso, el segundo punto también van por los panes y los peces, pues. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esa generación que está dentro de la iglesia, hermano. Dentro. Afuera sabemos que afuera el mundo está perdido, hermano. El mundo está perdido, tiene la primera señal de los 666, que es 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Dios. Es el primer 6, hermano. Son dice, las manos derramadoras de sangre,
los pies presurosos a hacer el mal, el testigo falso. Son 6. Proverbios 6:16 habla claramente ese primer punto de los 6. 6. El primer 6, hermano. Ese es el camino del hombre. Prácticamente falso sin conocer a Dios. El hombre sin Dios. El hombre sin Dios, hermano, se pervierte. El hombre sin Dios, hermano, anda haciendo maldades. El hombre sin Dios mata con crueldad, hermano. El hombre sin Dios hace perversidades, todas esas cosas. Entonces, eso está escrito. Por eso hay que resolver. Dice en Apocalipsis, en donde se te habla del número, el número de hombre, ya, el número de la bestia, hermano. Te habla de que tienes que, tú para entender eso, tienes que tener sabiduría y entendimiento, por favor. No es a marcarse el 666, perdónenme. Es el que tenga sabiduría e entendimiento, solo entienda esto. ¿Ya? Porque no va a entender una vaca, un burro, hermano, un chivo que tiene que marcarlo, los 666. Perdónenme, no está con todos los 7 sentidos bien puestos, hermano. ¿Ya? Y eso se lo puedo mostrar también. No son 5 sentidos, son 7, por favor. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello. Entender, tener entendimiento. Filosofía de Dios, entenderlo a Dios, entender las cosas de Dios, porque si no las entendemos, hermanos, perdone usted, o si no tiene un buen profesor, alguien que le enseñe a vivir, hermano, como Dios quiere. Amén. Dice la palabra en 3:15 del Apocalipsis, lo que estábamos afirmando. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, dice. Ojalá fuera frío o caliente. Mire, te habla de frío o caliente, hermano. Ese es Jesús que te está diciendo. ¿Por qué? Porque tibio te va a vomitar Dios. ¿Sí? Dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es Dios, hermano. Así es Dios, hermano. Para que vea cómo Él actúa. Él actúa de esa manera, hermano, porque es un Dios. Envió a su Hijo aquí. Ya, y ahí dice la palabra de Jesús. Es la que juzgará al hombre, dice la Biblia. Pero Él te quiere, ojalá frío o caliente, pero tibio no. Así que cuidado, hermano, que estemos jugando al evangelista en estos tiempos de angustia, tiempos difíciles. ¿Ya? Que es mejor que si Dios te ha llamado, gloria a Dios. Y si no te ha llamado, pórtate bien, estate tranquilo, así no lo conozcas. Pero llegará tu momento. Ya, porque netamente vemos, amén. O sea, mire, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestras casas, ¿no? Nuestra familia. De pronto en nuestra familia salga yo qué sé, hermano, un rockero, de esos medio diabólicos, yo digo, ¿no? Hermano, y uno dice, Dios mío, lindo. Una madre, ya, de su desesperación, o un padre, se hace evangelista, busca la iglesia evangélica. ¿Sabe para qué la busca la iglesia evangélica? Para que sus hijos vayan en sana conducta, pues, ¿me entiende? Ya, hay una forma. ¿Por qué? Nosotros como padres tenemos que ser los primeros, hermano, que incentivamos a la transformación. Porque de lo contrario, yo le digo una cosa, si usted conoce a Dios, conoce a Dios, de pronto puede tener misericordia la vida con usted, hermano, la vida con nosotros, amados hermanos. ¿Ya? Porque si netamente, vemos en la iglesia, vemos cantidades de jóvenes también hoy en día que se transforman, viven una vida tranquila, hermano, se casan, hermano, porque muchas de las veces vemos descendencia, amados hermanos, en la parte externa, en la parte de afuera, de pronto hayan conocido a Dios, sus padres conocieron a Dios y los hijos se apartaron totalmente, ¿me entiende? Ellos prácticamente, hermano, por eso es que vemos mucho desorden, ¿verdad? Ya es cuando Dios nos toca verdaderamente, si recibimos el verdadero llamado es porque Dios nos ha llamado, porque ya está viendo muchas fallas en nuestra familia, en nuestras vidas, hermano. Porque les digo una cosa, que Dios no vino por los sanos, Dios vino por los enfermos. Dios vino por los desubicados, dice la primera carta de Corintios capítulo 1,
27, 28, 29. Que de lo vil, de lo menospreciado, Dios sacará de ahí, de lo que no quieren las naciones, de lo que aborrecen las naciones, aborrecen los presidentes, los príncipes de cada pueblo, hermano, de ahí sacará profetas, pastores, apóstoles, predicadores, hermano. Es por eso que cuando ya usted ve que un hombre llamado, hermano, ese hombre no puede estar tranquilo, Dios no lo deja tranquilo, Dios le da esa sed y hambre de justicia, esa sed y hambre de la palabra. Ya hemos visto en el campo, hemos visto en algunas ciudades que hombres que no saben leer, nunca han leído en su vida, y Dios les da esa potestad de leer la Biblia, hermano. Yo he visto muchos casos, incluso yo tenía un pastor que no sabía leer ni escribir, hermano. Y yo decía, ¿por qué este hombre no sabe? ¿Y por qué te respeta la coma, la tilde, los puntos, todo, hermano? Y ahí me di cuenta, hermano, que Dios, verdad que existe, y Él te da una sabiduría, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Porque este hombre tenía 12 hijos, tampoco leía ni uno, no sabían leer, hermano. Una hermana, una chica que medio sabía leer. La esposa tampoco leía. Son del campo, hermano. Yo estuve más de 3 años en el campo, hermano. Allá son duras las vigilias, es duro en los campos, afuera, ¿me entiendes? Yo agradezco a Dios porque Dios es el que guía tu camino, ¿me entiendes? Y te va formando y te va forjando. Bendiciones para mi pastor por allá, por el campo. Muchas veces Dios sabe de quién hablo, ¿me entiendes? Y entonces le digo que Dios le da un poder especial a usted. Es por eso que nosotros le decimos, esos hombres son locos que están predicando en la calle solitos. Esa mujer está loca que habla de Dios con una Biblia, anda, se volvió loca, dice. Todo el mundo a nosotros nos dice loco, porque locos somos para Cristo, hermano. Porque todo el mundo nos dirá que somos locos, pero no somos locos. Somos amadores del Dios viviente, hermano. ¿Me entiendes? Es por eso que tenemos que tener aquí, si eres frío o eres caliente. Ese es un hombre caliente de Dios, una mujer caliente de Dios, hermano. Frío, no has conocido a Dios, pero llegará su momento que Dios te llame, pues, hermano. Dice, porque mira, porque no dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice aquí 3:15 del libro de Apocalipsis, hermano, la iglesia de la Odisea. No tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo le dice Dios en la iglesia de la Odisea. Son iglesias que han prosperado en dinero, han prosperado en necesidades. Ellos de ninguna cosa les hace falta, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa con eso, amados hermanos? Que netamente ellos son, aquí dice la Biblia, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, hermano, ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? No avanzan en las cosas de Dios, hermano. Porque le digo una cosa, hermano, perdone usted, pero la prosperidad no es que digo que no tiene nada que ver en las cosas de Dios. Sí, en algo, ok, no digo que no. Pero lo más esencial es la sed y hambre de justicia y de predicar y de saber que netamente Dios tiene un poder deslumbrante, un poder, hermano, que le da a un solo ser humano para que fuera a hacer diferencia entre los otros seres humanos. De esa manera, amados hermanos. Porque le digo algo, mis hermanos, sabemos perfectamente que cuando Dios toca a un hombre o a una mujer, lo transforma netamente. Pero ese corazón ha sido tocado, hermano, tocado por Dios. Porque muchas de las veces vemos, mire, el apóstol Pablo le cayó un sol, una luz gigante, hermano. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana el apóstol Pablo? Era Saulo de Tarso y Dios le puso Pablo. ¿Me entienden? ¿Y cómo murió? ¿Cómo se sacrificó ese hombre? Estamos hablando de más de 15 cartas paulinas, creo, ¿sí? Y Él nos da el comportamiento, cómo tiene que comportarse en las iglesias, el cristiano de ahora de este tiempo, hermano. Si no, estas iglesias fueron un desbarajuste. Que no obedezcan es otra cosa, ¿me entiendes? Porque ahorita nadie quiere obedecer las cosas de Dios. Nadie quiere obedecer, hermano, de lo que es ser cristiano. Por eso siempre yo le hablo del cristiano, del cretino y del cristino.
hay tres tipos de hombres. Y lo hablo claramente porque el apóstol Pablo dice al 30%, al 60% y al 100%. Es decir, del cretino al 30%, del cristiano al 60% y del cristiano al 100%. Esa es la parte esencial, hermano. Si hemos sido transformados es para Dios. Si hemos sido transformados es para venerar ese nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Es Jesús primeramente, pues. Ese es el primer juicio que pasa el hombre, hermano. Entonces, por eso es que es importante nosotros tener ese entendimiento. Cuando Dios nos pone algo, el querer por el hacer, hermano, una necesidad, hambre y sed de justicia. El capítulo 12 de Daniel te habla claramente que somos los entendidos, hermano. Los entendidos de Dios. Tenemos que tener claramente esos puntos, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Jesús. Algún día juzgará al mundo. Y ahí es donde habla Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Es que fue mandado, enviado por Dios, hermano. Ahorita vemos mucho pueblo ciego. Amados hermanos, por muchos pueblos. Mire, el apóstol Pablo, a mí, hermano, por él, perdón. Digo, él habla de exhortar, de consolar y de reprender. Él habla de reprender. Porque la reprensión es muy importante, hermano. Porque netamente en estos últimos tiempos vemos mucho mal comportamiento a siervos y siervas del Señor, hermano. Que sin embargo están en la iglesia, pero se portan de una manera como que si fueran ambivalentes, como que si fueran, tienen un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo, hermano. Eso se está viendo. Por eso es que Dios manda a reprender. Dios habla también de las ovejas y de los cabritos, hermano. Estos cabritos que son respondones, son rebeldes, son saltarines, te van de iglesia en iglesia. ¿Me entiendes? Dañando a la congregación, llevándose siervos y siervas para otro lado, hermano. Separando iglesias, divisionistas, muchos puntos, hermano. Eso es un macho cabrio, hermano. Y él hace lo que le da la regalada gana, porque prácticamente a él lo manda su Dios, su mente. Ese es su Dios. Y hacer lo que le da la gana, porque dice la palabra y la Biblia que tú de pronto no tengas, Dios te pone un pastor. Dios te pone un dirigente de tu vida, de una vida espiritual, hermano. Hoy en día, muchas de las veces, el hombre que netamente tiene la palabra y tiene la verdad, no lo sigue muchas personas. Pero sí hay hombres de Dios, bien llamados, y sabe, porque dice la palabra y la Biblia en la primera carta de Pedro, el que es de Dios, la cosa de Dios escucha. El que es del mundo, la cosa del mundo. También hay ambivalentes, hermano, ya, que solamente con un pie adentro de la iglesia y otro afuera, hermano. Eso que estamos viendo y teniendo en estos tiempos, hermano. Son tiempos muy difíciles en donde la visión del hombre no va a haber visión, hermano, porque netamente no hay un auténtico cristianismo, no hay o sea, hay llamado, pero entra la generación perversa ahí. Eso es lo que hablábamos hace un momento. La generación perversa y malvada pide milagros, y estos andan buscando donde hay milagros, donde hasta milagros también de los bolsillos, que se los llenen también. Porque es verdad eso, hermano. Ahorita la generación perversa y malvada busca prosperidad de su bolsillo y busca prosperidad, hermano, de milagros y milagros. Esa es la generación perversa y malvada, hermano. Como en esos tiempos de Jesús, los fariseos negaban a Jesús. Pero ellos tienen su forma de amar a Dios, hermano. Ellos son de la ley, nosotros somos de la gracia, hermano. ¿Ya? Nosotros no, o sea, tenemos muchos puntos a favor y otros no, hermano. Dios separó esas cosas y Dios sabe cómo lo hace, y tenemos que tener entendimiento de aquella forma de adorar a nuestro Padre Celestial, aquel Jesús Santo de gloria que cambió nuestras vidas. Todo esto tenemos que tener, son puntos muy, hermano, muy separados, que tenemos que comportarnos como cristianos, no como cristinos ni cretinos, hermano. Tenemos que adorar a Dios, entender, tener pleno entendimiento de la palabra y la Biblia, hermano. Porque no solamente nosotros vamos a saber predicar, o sea, solamente escuchamos predicaciones de Juan 3:16. No pasamos de ahí. No, tenemos que descubrir los entendimientos, entender la Biblia, entender la palabra, hermano. ¿Para qué vamos a ser lechosos toda la vida?
Solo la lechecita, lechecita y lechecita, y el resto. No, hermano, tenemos que tener entendimiento de la palabra de la Biblia. Dios mandó a tener entendimiento. Más que todo el hombre llamado. Porque los llamados 8:28 de Romanos, llamados con un propósito. Todas las cosas le ayudan a bien. Si usted trabaja para Dios y usted deja su cosecha ahí, perdón, su siembra, eso le va a cosechar, hermano. No digo que la prosperidad es mala, ¿no? Pero Dios te mandó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto fue añadido. Tenemos que tener entendimiento de todo eso, porque son puntos por donde nosotros los cristianos, hermanos, podemos flaquear. Podemos flaquear, y siempre lo he dicho, mañana tenemos vigilia, amados hermanos. Y acuérdense que hay los deslices espirituales, que afecta al espíritu de uno. Después vienen las flaquezas espirituales, de ahí vienen las cárceles espirituales, y después viene el estupor como parte última. Si no conocemos eso, hermano, mejor en el día de mañana estaremos comenzando esa enseñanza muy hermosa, amados hermanos. Tenemos deslices espirituales, flaquezas espirituales, y también tenemos cárcel espiritual y tenemos estupor, ¿sí? Usted ve que ya cuando ya hay iglesias que han perdido la fe, estos ya tienen estupor, hermano. Estos ya son como ciegos, ya no toman la fe por obra. Mire, el día de ayer, unos hermanos decían que la por obra no se va a salvar, dice. Pero si no hay fe, no hay obra, pues. Por ejemplo, y leímos la palabra, es la última bienaventuranza de la Biblia, en Apocalipsis 14:13, dice claramente, bienaventurado, dice, el varón, dice, que de aquí en adelante muere en el Señor, porque sus obras con Él siguen. Eso cuando lleguemos arriba, o donde Dios nos ponga, hermano, están las obras. Por eso tenemos que seguir adelante, hermano. Muchas las veces, por eso es que Dios nos manda la obediencia. Siervos y siervas no vienen a la iglesia, fallan. Hermano, Dios mandó obediencia. Y si, bueno, a mí me invitan a ayuno, vigilia, tengo que ir porque Dios nos manda a predicar, a propagar la verdad, hermano. ¿Ya? Pero eso es obediencia para nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos dejar a otra persona en la iglesia, pero si netamente no da, tampoco la podemos poner, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría ver en otro momento, vamos a ver lo que es la parte espiritual de una iglesia, que es muy importante, ¿no? Esa parte es esencial. Ya, cuando usted netamente hace profanación de las cosas espirituales de una casa de oración, eso es muy importante, amados hermanos.